Buenas noches, bendiciones para todos. Estamos comenzando con la reunión y la transmisión nuevamente, un poquito más atrasado, pero acá estamos, por la gracia de Dios y la ayuda del Señor. Así que vamos a orar. Padre, una vez más te damos gracias por este privilegio que tenemos de reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesús, Señor de todos los que quieran creer, sabiendo que esta es tu voluntad. Y así Él está en medio nuestro, liderándonos, guiándonos y enseñándonos esta voluntad determinada en Él. A vos, Señor Jesucristo, te doy gracias por esta verdad que está en vos, por guiarnos a ella, por ser ese camino para poder conocer a nuestro Padre, y este camino verdadero en el Espíritu, a medida que vivimos en esta palabra que nos mandaste, que nos indicaste todos los días de nuestra vida, para que podamos ser tus reflejos, tus testigos más fieles, a pesar de todos nuestros errores y falencias que tengamos. Gracias, Señor, por este compartir, que sea para la gloria de nuestro bendito Padre por medio tuyo, para tu gloria y para la edificación de tu iglesia y de todos los que van a escuchar. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Bien. Bueno, hoy vamos a compartir un poquito la base de la doctrina, ¿no? De la sana doctrina. Convengamos que, si bien este versículo nos vamos a pasar, la palabra nos enseña que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿No es cierto? Entonces, en base a esto, todo lo que se desarrolla en la iglesia, en la palabra de Dios, tiene que ver con el Señor Jesucristo. Esto siempre fue la voluntad de nuestro Padre para con nosotros por medio de Él. Así que vamos a ir a un versículo conocido, ¿no? En el libro de Mateo, capítulo 18. ¿Por qué se le dice sana doctrina? Porque fíjense que la palabra de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo siempre trajo sanidad, liberación, abundancia, luz, y eso es lo que tiene que traer la sana doctrina. Así que esta palabra que vamos a compartir tiene que empezar a manifestar esto en aquellos de nosotros que queremos creer, ¿no? Mateo capítulo 18, versículo 20. Este es el versículo base para todo tipo de reunión o de congregación. Y dice así: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esta es la base de cualquier tipo de reunión de iglesia, de la verdadera iglesia de Dios, ¿no? Hoy hay un sinfín de iglesias, ¿no? Ahora, cada iglesia o cada reunión tiene que asegurarse que su congregación sea en el nombre del Señor Jesús. ¿Vieron? La congregación esa, nosotros le decimos reunión, otros le dicen de otra manera, ¿no? Pero sea como sea que le digamos, acá en la palabra habla de la congregación, tenemos que asegurarnos que sea en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque entonces ahí Él está en medio nuestro, siendo el centro de atención, ¿no?
Porque Él ha venido a ser el centro de atención desde siempre, de acuerdo a la voluntad de Dios. Es más, Dios lo puso para que sea el centro de atención en todos los aspectos de nuestras vidas. Y mucho más, imagínense, en su iglesia, la cual dice, Él ganó con su sangre. Miren, vamos a Hechos, capítulo 2. Yo compartí un poquito estos días por las redes algo sobre esto, pero vamos a repasar y profundizar un poquito más este tema a fin de que nosotros podamos entender, ¿no? Porque siempre existieron congregaciones en otra cosa, no en el nombre del Señor Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a no hacer. Hay un sinfín de ejemplos de esto en la palabra, que más adelante nosotros vamos a ir viendo esto, pero a nosotros el Señor nos exhorta a que nos congreguemos en Él, en su nombre. Fíjense el versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuál sería, si no, la doctrina de los apóstoles de congregarse primero que nada en el nombre del Señor Jesús? ¿Y a qué punto era una manifestación esto en ellos, que en la misma palabra de Dios dice la doctrina de los apóstoles, como si fuera que fuera de ellos mismos y no de Dios directamente, que viene la doctrina en Cristo, ¿no? Pero era tal el reflejo que ellos mostraban en esta manera de vivir, que la palabra, que el mismo Dios permite, ¿no? Porque era su manera de vivir, que se escriba, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Qué tremendo versículo, ¿no? Esta doctrina obviamente que tenía que ser en el nombre del Señor Jesús, en la comunión unos con otros. Ahí está la reunión. ¿Por qué decimos esto? Porque puede haber comunión unos con otros fuera de la doctrina. Puede haber partimiento del pan fuera de la doctrina. Puede haber oraciones fuera de la doctrina, fuera del nombre de nuestro Señor Jesús. Evidentemente sí, obviamente sí, porque existen un sinfín de dogmas, ¿no? Religiones, ministerios, reuniones inclusive, pero Dios y nuestro Señor Jesucristo y su palabra es una, pero nosotros simplemente estamos viendo estas diferencias para poder centrarnos en aquello que verdaderamente es Jesucristo. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de Jesucristo, ¿no? Hablamos de nuestra fe. Cuando hablamos de fe, hablamos de una doctrina, no hablamos de una fe ciega, no, sino de algo consistente que Dios mismo manifestó a lo largo de todos los tiempos por medio de sus profetas, por medio de Jesucristo mismo, y ahora nuestro Señor por medio del Espíritu que derramó en nosotros, ¿no? En su palabra. Hola Paulina, Dios te bendiga. Esto es algo que nosotros debemos atender. Miren, vamos a ir viendo aspectos de esta doctrina en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Gracias Paulina, igualmente. Acá te enviamos saludos. Toda la iglesia te envía saludos acá. Versículo
23 vamos a empezar a leer para darle contexto a esto. Capítulo 10, versículo 23, ¿no? Dice: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. En realidad dice la confesión de nuestra esperanza. Nosotros confesamos a Jesús, que es nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mire, la base de la doctrina en el nombre de nuestro Señor Jesús tiene que ver con su regreso. Ustedes saben que muchos de nosotros aprendimos que la reunión es la antesala al retorno de Cristo. Es ¿qué decimos con esto? ¿Qué significa? Es nuestra pre-reunión con Cristo. Donde cuando Él venga, nosotros siempre vamos a estar reunidos en Él porque somos su cuerpo. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Y esto es como si fuera la antesala al retorno de Cristo, ¿no? Por eso nosotros nos mantenemos firmes sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque sabemos que Él está volviendo y que esta reunión que nosotros tenemos diariamente, una vez por semana, 2 veces por semana, 3 veces por semana, pero 1 hora, hora y algo en Él, no es suficiente a veces para nuestra vida. Sin embargo, en la eternidad, nosotros, a medida que nos reunimos, confesamos que nuestra reunión ya no va a ser limitada por todas estas cosas mundanas que nosotros debemos vivir. Tenemos que trabajar, tenemos un montón de responsabilidades. Nuestras responsabilidades van a ser continuamente en Él, aunque lo es básicamente en nuestras vidas, pero vamos a estar juntos siempre. Eso es lo que significa. Hoy estamos físicamente separados unos de los otros, inclusive por causa de celos, contiendas y envidia, muchos de nosotros no nos llevamos, ¿no es cierto? El diablo ha metido su cola, pero en ese momento que Él venga, todo esto se va a terminar. Y toda esta división va a terminar, porque el único que puede restaurar, unir y volver a juntar es nuestro mismo Señor Jesucristo. Por eso nos reunimos en Él. Imagínate que si no nos reunimos en Él, ni siquiera esta posibilidad de estar juntos tendríamos verdaderamente hablando, ¿no? Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Bueno, esta doctrina en Él tiene que ver con considerarnos los unos a los otros, ¿no? Es lo que hizo nuestro mismo Señor Jesucristo. Él no se consideró a sí mismo, solo Él, sino que se consideró a todo el mundo de parte de Dios. Por eso Él se ofreció un sacrificio, ¿no? Él fue el pago completo para la humanidad. Humanidad que quiera creer, ¿no? Está disponible ser salvo hoy por la gracia de Dios, ¿no? En Él. Él se consideró a sí mismo, así que cada vez que nosotros tengamos algo que nuestro hermano necesita, tenemos que considerar estas cosas como Él consideró. Como Él consideró, porque eso es testificar a Cristo. ¿Entienden? Eso es reunirse en el nombre de Jesucristo. Eso es que Él sea el centro de atención en nuestras vidas. Acá estamos hablando no solamente de la congregación, sino de muchos aspectos de nuestras vidas. Tenemos que aprender a considerarnos. Y dice: no dejando de ¿qué? De congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y tenemos que aprender a exhortarnos. Mirá, la congregación es importante,
No tenemos que perder esta buena costumbre de congregarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así seamos 2 o 3. Hay un propósito de Dios en Cristo para con nosotros en esto. Y tenemos que exhortarnos. ¿Por qué? Porque nosotros ahí nos mantenemos firmes en la confesión de nuestra esperanza. Si yo me dejo de congregar con mis hermanos, dejo de hablar en Cristo, dejo de hablar de Él y me olvido que Él está volviendo. Y me pierdo de un sinfín, tal vez, de recompensa que Él tiene preparada ya para mí, para vos y para todos los que vienen a creer. Porque para esto Él dio su vida por nosotros. Porque las recompensas ya están listas. Yo tengo que aprovechar esto y hacer un esfuerzo. ¿Y qué esfuerzo yo hago? Me reúno 1 vez, 2 veces, 3 veces por semana, 1 hora y algo. Trabajo 6 horas por día, 8 horas por día, 10 horas por día. Estoy con mi familia todos los días de mi vida. Hago un montón sin fin de cosas todos los días. Y en la iglesia, 1 hora, 1:30. No es tanto el esfuerzo que yo tengo que hacer. Hoy tenemos un sinfín de formas de hacerlo, pero bueno, tenemos que aprender. Esto tiene que ver con la sana doctrina. Esto tiene que ver con son aspectos de la sana doctrina que nos van a liberar a nosotros, que nos van a hacer considerar los unos a otros. Claro, porque ahí yo comienzo, mirá, tengo que orar por Carmen, tengo que orar por Darío, tengo que orar por Rodrigo. ¿Viste? Pero si yo dejo de congregarnos, yo me olvido que tengo que orar por Darío, tengo que orar por Carmen, tengo que orar por... ¿Entienden? Veamos un par de ejemplos de esta sana doctrina. Segunda de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1. Este es un versículo conocido y vamos a leerla en 2 versiones. Timoteo capítulo 1. Y acá Pablo por revelación de Jesucristo le dice a Timoteo, ¿no? Y hoy esta revelación de Jesucristo es para aquellos de nosotros que venimos a creer en Jesucristo, ¿no? Nos dice en el versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Viste? Esto es la Reina Valera. Ahora quiero leerle este mismo versículo en otra versión. La Biblia al día dice, con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que aprendiste de mí. ¿Vieron? Siempre cuando dice sana doctrina, sanas palabras, son aquellas que te liberan, que te ayudan, que te fortalecen, que te suman a tu vida. Por eso siempre es mi costumbre decir que la palabra de Dios siempre produce, nunca reduce. Por eso dice que ella produce a 30, 60 y a 100% en aquellos que vienen a creer. Nunca te va a reducir a tu vida. Por más que parezca difícil el camino, ¿viste? Nunca va a traer un perjuicio ella a nuestras vidas. Y retener la forma de la sana doctrina es esto. Por eso la congregación, hoy tenemos muchas posibilidades de congregarnos física y virtualmente, ¿no? Antes tal vez no era físico el asunto, ¿no? Pero hoy tenemos posibilidades que antes no tenían y tenemos que aprender a aprovecharla. Por ejemplo, yo acá estoy transmitiendo lo que están, los que se van a juntar, se van a reunir a escuchar, ¿no? Y se están congregando en el nombre de Jesús y creen. Y esta sana doctrina comienza a sumar en la vida de todos aquellos que vienen a creer, como suma en mi vida. Porque si hay algo que yo no me olvido,
Es cuando Pablo le pregunta a un judío y le dice, cuando enseñas, ¿te enseñas a ti mismo? Porque aquello que enseñamos acerca de, no iría yo a enseñar hoy, compartimos su voluntad, ¿no? Compartimos principalmente para nosotros, para aprender, porque en este mismo momento aquellos que compartimos nos inspiramos en el Espíritu del Señor y podemos transmitir su voluntad para el bien de muchos y principalmente nuestro, ¿no? Y esto es algo tremendo. Miremos otro ejemplo, Timoteo, ahí nomás, capítulo 2. Estos son mandamientos, por eso él dice, exhortándonos cuanto veis que aquel día se acerca. ¿No es cierto? Nosotros tenemos que estimularnos al amor a esto, a vivir de esta manera, como vivió nuestro Señor Jesucristo, y exhortarnos a esto, no perdiendo esta costumbre de congregarnos en Él. Porque hay mucha filosofía hoy hueca que, por ejemplo, el yo interior, el yo, que alimenta el ego humano y el hombre solitario, o la mujer solitaria, en la cultura humana es como si se lo considera mejor que aquellos que se unen, ¿no? En muchos aspectos hay una cultura que promueve esto, a la individualización, como quien dice, antes que a la unión. Y nosotros nos unimos en Cristo. El único que puede llegar a unir verdaderamente algo en las vidas de los seres humanos es nuestro Señor Jesucristo. Fíjense el versículo 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Y esto es algo tremendo, porque nos dice esto a nosotros. ¿Qué hablamos nosotros? ¿Qué enseñamos? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando te vas a la iglesia, cuando vengo a la reunión, cuando estoy en una congregación, ¿qué hablamos? La sana doctrina. ¿No tenemos comunión unos con otros en el nombre de Jesucristo o en el nombre de otra cosa? ¿Partimos el pan en el nombre de Jesucristo o en el nombre de otra cosa? ¿Oramos los unos por los otros en el nombre de Jesucristo o en el nombre de otra cosa? Porque esto es fundamental para la vida del cristiano. Y te digo que hay más de lo otro que de lo verdadero. Fíjense, segunda de Timoteo, capítulo 4. Y acá le voy a leer unos versículos antes para darle contexto a esto, porque son cosas que en la congregación está destinada, no diría destinada, está enviada a ser testigo de Jesucristo, principalmente. Por eso se reúne en el nombre de Jesucristo. No está para dar testimonio de otra persona o de otra cosa. Yo me reúno, nos reunimos en el nombre de Jesucristo para dar testimonio de ¿qué? De Jesucristo. No venimos a dar testimonio de mí, de algún pastor, de algún obispo, de alguna religión, de algún... No, de Jesucristo. Por eso acá dice en el versículo 1, te encarezco delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Eso es lo que vemos en la... Que prediques, dice la palabra. ¿Qué palabra voy a predicar? Jesucristo. Que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda palabra, paciencia y ¿qué cosa? Y doctrina, ¿no? ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no, dice, sufrirán la sana doctrina.
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Todo lo que es fuera de Jesucristo, para nuestro Señor y para Dios mismo, es fábula. Directamente es una fábula, un cuento. Un cuento chino, como decimos nosotros los argentinos, ¿viste? Ese es un cuento chino, ¿viste? Marketing, ¿no? Es más marketing de otra cosa. No que el marketing sea malo, el marketing es muy bueno, pero muchas veces te vende algo que realmente no es. Te vende algo que realmente no es. Ese es el cuento chino. Pero por eso nosotros, si nos reunimos, el sentido es reunirte en el nombre de Jesucristo, pero para predicar a Jesucristo, no para predicar otra cosa, ¿no? Esto es lo que tenemos nosotros que aprender. El esfuerzo que hacemos en esto es lo que va a traer a nuestras vidas la manifestación del Señor Jesucristo. Y aquellos que quieran oír, bienvenidos sean. Pero hoy estamos ante estos versículos que mucha gente está teniendo comezón de oír y aparta el oído de la verdad para escuchar a un sinfín de maestros que se reúnen en su nombre o en otra cosa, en el nombre de otra cosa, o con su motivación es otra cosa. Fíjense, nosotros siempre decimos que esta fe, esta sana doctrina que nosotros tenemos, está impulsada por el amor de Dios. Debe ser impulsada por el amor de Dios. Nosotros entendemos que el amor de Dios es la entrega que hizo nuestro mismo Señor Jesucristo por la humanidad. Dice, a su tiempo Él murió por todos los impíos. Con todo morirá alguno por un justo, dice. Ningún padre creo que va a entregar a su hijo por la humanidad. Bueno, Dios sí lo hizo, ¿no? El rescate. Y Jesucristo mismo se entregó en este sentido, ¿no? Pero eso no nos indica a nosotros, porque dice, hijitos, sed imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros tenemos que entregarnos unos a otros, ¿viste? Y ese es el motor de nuestra fe. Cada vez que yo le veo a alguien que viene a la congregación, yo tengo que saber que el valor que Dios le dio a esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces debe ser especial. Eso motiva mi fe para considerarle a Él y estimularlo al amor. ¿No entienden? Ese es el motor. Pero ¿saben qué? Ese amor de Dios, dice Romanos 8:39, es en Cristo Jesús también. No hay nada de Dios en esta era fuera de Cristo Jesús. Nada. Y más aún sabiendo que la manifestación plena del amor de Dios siempre fue, es y será nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros queremos aprender del amor de Dios. Bueno, tenemos que ver la vida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ver las escrituras acerca de Él, porque dice que la fe es por el oír y el oír acerca de nuestro Señor Jesucristo, de esta palabra acerca del Señor Jesucristo. Entonces nosotros ahí aprendemos del amor de Dios y eso impulsa, esa es la energía de nuestra fe. Ahí yo me esfuerzo a venir a la congregación, a reunirme en el nombre de Él y ser un testigo más de Él. No de otra cosa ni de nadie más, sino de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo tremendo, miren. Vamos a Hechos 18. Ustedes saben que estos días hablábamos con mi esposa acerca de la doctrina, ¿no? De lo que es la fe, ¿viste? Por ejemplo, Romanos 14:1 te dice, recibid al débil en la fe, ¿no? Y ustedes leen todo el contexto de Romanos 14
está hablando, porque uno dice que se ha de comer legumbre, otro dice que se puede comer de todo, pero el que dice que se ha de comer legumbre es considerado débil en la palabra de Dios. Pero ¿qué te dice el primer versículo? Recibí tan débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, te dice. O sea, ¿qué sería esto? Ese que decía que había que comer legumbre estaba basado en la ley de Dios de antes de los mandamientos, que no comían animales con pezuña, ¿viste? Con sangre, y el otro comía de todo, ¿viste? Sabía que no había ya más condenación por nada, que Cristo eliminó esto. Pero hay a otros que le costaban. Bueno, a ese que le costaba, el Señor decía, recibí tal de él en la fe. Y si quieres seguir legumbre, seguir comiendo legumbre, vos no le molestes. Dejale que él poco a poco vaya, el crecimiento le da a Dios, vos amalo, ¿entendés? Eso es lo que decía ella. No sea pues vituperado vuestro bien, dice la palabra. Hoy, ¿qué podemos decir nosotros con respecto a esto? Nosotros sabemos que la congregación en sí es cuando 2 o 3 se reúnen en nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hace falta que vos estés en ninguna iglesia, en ninguna religión, pero si querés estar, ¿viste? Porque siempre el templo y las congregaciones se hicieron en el templo antiguamente. Bueno, está bien, está todo bien. Tenemos que recibirnos los unos a los otros. Y aquellos nosotros que no necesitamos, porque hemos, ¿viste?, madurado en este sentido de entender que no necesito de una estructura, de un montón de cosas que la humanidad hace como religión, ministerio, un sinfín de cosas para ser de Cristo. Bueno, tampoco tengo que despreciar al otro, ni el otro me tiene que despreciar a mí. Tenemos que aprender a mano. Eso es, pero eso es siempre de acuerdo a esta fe que viene a lo largo de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nosotros, quiero leer este versículo antes de avanzar, ¿no? Dice, que nosotros, así que ya no soy extranjero ni venedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Entendés? Nuestro edificio, nuestro templo, somos nosotros, pero la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Esté donde esté, esto tiene que ser así, y ahí tiene que estar basada nuestra fe, ¿no? Hechos 18, vamos a leer desde el versículo 1, dice, para darle contexto a esto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban conjuntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ellos eran también talabarteros, hacían tiendas, cintos, un montón de cosas, ¿no? Este es Priscila y Aquila. Y discutía en la sinagoga. ¿Vieron? Se reunía en el templo, y él fue al templo, Pablo, todos los días de reposo. Él iba una vez a la semana, porque ellos trabajaban 6 días a la semana, y el día de reposo iba y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, vamos a buscarle a Pablo, dijeron,
Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era, ¿qué cosa? El Cristo. El centro de la predicación de Pablo y de toda congregación tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Siempre, siempre. Dice, pero oponiéndose y blasfemando esto, principalmente los judíos, ¿no? Aquellos que se endurecieron, les dijo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles, dijo. Entonces a veces algo que nos cuesta hacer mucho, ¿no? Hay un momento que vos tenés que dar un corte, ya cuando te rechazan, cuando se oponen, y encima blasfeman, ¿no? Donde tenés que sacudir las sandalias a vuestros pies, decía Jesucristo, y que la sangre esa, que sería la responsabilidad esa, bueno, cae sobre la cabeza de ellos, no la tuya. Vos ya hiciste tu parte. Pero bueno, tenemos que aprender a hacer. Pero dice, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno. Fíjense que se fue a la casa, no se fue a otro templo, se fue a la casa, dice, llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Fíjense que seguía el asunto, ¿no? Esto fue algo muy tremendo y hubo un movimiento muy grande. Porque fíjense lo que dice después. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Cada vez que hablas de Jesucristo, ¿sabes quién está con vos? Jesucristo. Si querés que Jesucristo está con vos, tiene que ser el centro de atención como lo era el de Pablo. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, dijo el Señor. Fíjense, tremendo esto. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. ¿Qué cosa le habrá enseñado? Jesucristo. Porque Jesucristo era el centro, es y será el centro de esta palabra de Dios, el tema de esta palabra de Dios, la palabra de Dios hecha carne, como decimos nosotros. Esto es algo tremendo, ¿no? Este es un ejemplo que quería compartirle, porque verdaderamente nos inspira y nos indica a nosotros qué tipo de doctrina tenemos que transmitir, ¿viste? Porque en esta sana doctrina hay liberación, hay sanidad, hay, ¿viste? Luz, entendimiento, claridad, paz, amor, ¿viste? Mirá, si hay cosas que el ser humano hoy busca es claridad, entendimiento, luz, ¿viste? Estabilidad, sanidad, prosperidad, hay todo. Porque Dios no, ¿qué dice la palabra? El que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Ahí está todo. Pero este hijo es el centro de mi vida, es el centro de tu vida, es el centro de nuestra vida, es el centro de nuestras congregaciones. O yo soy el centro, vos sos el centro, él es el centro, otra cosa es el centro. Eso tenemos que preguntarnos nosotros. Tenemos que preguntarnos realmente, porque cuando yo me doy cuenta, bueno, esta es una reunión, esta es la casa que vivimos con mi familia, todos, ¿no es cierto? Y bueno, con mi familia estamos acostumbrados a movernos entre casas, ¿no? Pero cuando se trata de la reunión de nuestro Señor Jesucristo, nosotros entendemos que esto es la reunión de nuestro Señor Jesucristo, preparamos la casa. Porque es la reunión de Él, porque le vamos a recibir a Él, principalmente. Nos preparamos nosotros, ¿viste? Nos vestimos apropiadamente, imagínate.
¿Cómo que dice ese versículo? He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré y cenaré con él. Imagínate que si vos sabés que viene Jesucristo, ¿cómo me voy a vestir yo? ¿Cómo te vas a...? No andamos entre casas. Le recibimos al Señor, de todos los señores, ¿no? Al centro de la palabra de Dios. Por eso, cuando empezás a entender estas cosas, poco a poco empezás a crecer y a esforzarte para poder serle agradable a Él, ¿no? Pero es una cuestión de cada uno, ¿no? Yo no digo que todos se muevan así, pero es una cuestión de cada uno. Tampoco es necesario que vos te metas un traje o un vestido, pero una buena remerita, pantalón, que esté bien, ¿viste? ¿No es cierto? Es importante. Es la reunión, ¿no? Es la reunión. Tremendo esto. Es la antesala al retorno. Vamos a otro ejemplo, en Hechos 19. Ahí nomás. Y vamos a leer desde el versículo 1, ¿no? Dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, estas son las andanzas de Pablo y nuestro Señor Jesucristo. Dice: Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, dice, y hallando a ciertos discípulos, ¿no?, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Ellos dijeron: el bautismo de Juan era para... no se bautizaban en el nombre de nadie, era un rito, ¿no? No existía el nombre de Jesús en el bautismo de Juan, ¿no? Era un rito donde ellos simbólicamente pedían perdón a Dios, se arrepentían, esperando a ese Cristo que iba a venir, y limpiaban su pecado momentáneamente, ¿no? ¿Viste? Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, ¿viste? Diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús el Cristo. ¿Viste? Cuando les dijo eso, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Recién ahí, hasta que cuando te bautizaron, y habiéndole impuesto la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Hasta este bautismo que recibían y el recibimiento del don es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no es en otra cosa. Ahí estaba la promesa y ahí están todas las promesas. Fíjense, esto tiene que ver todo con la sana doctrina que tiene que manifestarse en la congregación, en la reunión, en nuestras vidas, para que nosotros seamos ese testimonio, ¿no? Y eran por todo unos 12 hombres, 12 personas en aquella época. Y entrando Pablo en la sinagoga, Pablo no podía, ¿viste? Con su genio, como quien dice, otra vez en la sinagoga, ¿viste? Se metía ahí en la boca del lobo. Habló con de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Qué será que discutían? Si no era de otra cosa, de que Jesús era el Cristo, es el Cristo. ¿Pero qué pasó? Pero endureciéndose alguno y no creyendo, maldiciendo el camino, porque Jesús es el camino, ¿no? En ese, uno de los primeros versículos que dicen: maldicieron el camino, ¿no? Delante de la multitud se apartó otra vez Pablo de ellos. Esto es algo que nos cuesta hace mucho, ¿no? Y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, ¿no?
Pero no era tirano de malo, sino que se llamaba, ella, su nombre era así. Pero este ya era una escuela, un lugar un poquito más grande, ¿no? Así continuó, dice, por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de ¿qué? Del Señor Jesús. Esto es algo tremendo, porque ahí es cuando nuestro Señor trabajó de tal manera que toda la parte de Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ahí recién se estaba conociendo que el Cristo es nuestro Señor Jesús. Hoy este trabajo ya está hecho, hermano. Hoy, ¿quién no sabe que Jesucristo es el Señor Jesús? Muchos siguen rechazándole, ¿no? No hay problema con eso. Siempre fue rechazado. Pero el trabajo ya está hecho. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es seguir en Él. Ese es nuestro trabajo. Porque ese testimonio se está perdiendo. Siguen en otra cosa, no en Él. Siguen reuniéndose en otro sentido, con otra motivación, con otras expectativas. ¿Entendés? Yo sé porque vengo ya hace más de 40 años y muchas veces nos reuníamos, bueno, tenemos que ir a la reunión, pero testificábamos gente para que tomen una clase que nosotros largamos antes para que conozcan al Señor. ¿Bien? Y era tal el deseo que tenía yo de llevarle a esa persona en la clase, que obviamente en esa clase conocía al Señor Jesús, pero era más la clase que el Señor Jesús, era más el ministerio que el Señor Jesús, era más un montón de cosas que el Señor Jesús. Y me pasó y pasa. Y por eso esto es lo que nosotros tenemos que aprender a exhortarnos, como dice la palabra, tanto más cuando venga en el día se acerca, porque cuando Él venga, me va a preguntar, Norberto, todos estos años, ¿en quién te reuniste? ¿A quién testificaste? ¿De quién diste testimonio? ¿De la obra del hombre o de la obra de Dios en Cristo para con ustedes? De la obra que es mi... Porque hay un sinfín de obra que hizo el ser humano, que yo no digo, no desprecio, que está mal, pero si no lo hacen en el nombre de Jesucristo, ¿viste? Y no continúan en el nombre de Jesucristo, bueno, no sirve para nada, como dice la palabra de Dios. Lamentablemente, ese día la obra se quemará y nosotros vamos a sufrir pérdida antes que recompensa. Y las recompensas están, hermano. Y el sentido del sacrificio de nuestro Señor es que nosotros tengamos la recompensa. Y a mí me costó asumir esto, me costó entender esto, me costó despejar un montón de cosas en mi vida para entender que la voluntad de Dios solo es en nuestro Señor Jesucristo. Es sin acepción de personas, pero es exclusivo. Esto básicamente es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. Ninguna otra cosa para llegar a Dios. Ninguna otra cosa. Y cuando yo le doy más ahínco a otra cosa, y hay cosas que son sutiles y que me llevan a otra cosa, bueno, yo no estoy ni en el camino, ni en la verdad, ni en la vida. Pero acá estoy hablando de mí, ¿no? Hablo de mí. Por eso mi ahínco, mi testimonio, como el de que fue de Pablo, y Pablo un gran ejemplo, ¿no? Quiero leer algo de Pablo en Filipenses. Acá en Filipenses capítulo 3.
Fíjense, porque este es un gran ejemplo, porque muchas veces nosotros tenemos que aprender a hacer esto a partir de nuestros corazones. Yo no te digo que vos lo hagas, pero cada cual toma su decisión en Cristo, pero el Señor Jesús nos exhorta con esta enseñanza de acerca de Él, y este testimonio que dieron estos hombres acerca de Él, principalmente acá el apóstol Pablo. Versículo 3 dice, porque nosotros... ¿3:3? Sí, 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Eso es lo que decía Pablo. Aunque yo, dice, tengo también de qué confiar en la carne, decía Pablo. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, decía él, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjense, este sí que es un ejemplo. Porque verdaderamente era una persona que estaba bien, en la carne, como quien dice, pero él decidió que su vida, como dice Gálatas, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso valía más para él que todo lo que él había logrado en la carne. No digo que esté mal lo que logremos en la carne, pero si esto que logramos en la carne vale más que nuestro Señor Jesucristo, o Jesucristo no es el centro de esos logros que nosotros tenemos en la carne, bueno, no nos sirve a nosotros, no nos sirve. Y eso es lo que tenemos que aprender. No es lo que sirve, es en Cristo. Verdaderamente, en esta vida y en la venidera. Y en la venidera es lo que nosotros más buscamos. Porque esta vida se termina, hermano. Somos finitos, nada trajimos de este mundo y nada vamos a llevar. Y si el Señor se retarda, todos nos vamos a dormir. Así que, amén a esto. Esta es la sana doctrina. La sana doctrina, ¿qué hace también? Y esto era algo que quería decir. Te encamina, te dirige, te guía. Jesucristo dijo, amplio y espaciosa es el camino que lleva a la perdición, y angosto y chiquito el camino que lleva a la vida. A veces, como que vos, mirá, ¿no? Pero ahí está la vida, ahí está Jesucristo, ahí vale la pena. Oramos. Padre, te damos gracias una vez más por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesús, y que este mensaje en Él, que siempre transmitiste a través desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, permanezca y permanece. Te agradecemos porque permanece, como nuestro mismo Señor Jesucristo permanece para siempre, en los corazones de aquellos de nosotros que queremos amarte, que queremos servirte y que queremos ser testigos de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, nuestro hermano, Señor y Salvador y Redentor, Jesucristo. Y en el nombre de Él, Jesucristo, te agradecemos. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias por estar. Hola, Pedro. Dios te bendiga.